Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 7 de mayo del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: «¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen». En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: «¿También ustedes quieren irse?». Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué atinadas las palabras de Pedro. Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mire cómo discierne Pedro, Muchas veces escuchamos la palabra, oímos la palabra, diríamos, ¿no? El sonido de la palabra. Pero entendemos. Aparte de oír, escuchamos, tenemos el oído interior atento a lo que nos dice. O tantas veces, ¿no es cierto?, pasamos de largo, como en este caso tantos discípulos también que estaban ahí con Jesús, que escucharon las palabras que había dicho nuestro Señor, y fíjense la conclusión a la cual arribaron. ¿Quién puede soportar estas palabras? ¿Qué había dicho Jesús? Y Jesús había dicho lo que siempre nos dice, nos sigue diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida y no morirá jamás. ¿Y cuál fue el entendimiento, la interpretación de algunos de los que estaban ahí? De muchos, diríamos, que eran también seguidores de Jesús. ¿Quién puede soportar estas palabras? ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne y beber su sangre? Lo entendieron al pie de la letra, uno diría en términos muy directos conforme al estilo bíblico. Sí, lo entendieron según la carne caída. Como entendían los especialistas, eso de especialistas vamos a ponerlo entre comillas, sí, la ley de Moisés en Israel, al pie de la letra. Y no discernían que lo que fue escrito espiritualmente debe ser entendido espiritualmente. Debe haber una sintonía del espíritu nuestro con el espíritu divino. ¿Cuántas veces hemos dicho, y esto es lo que es definitivo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo nace el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios, Dios mismo, viene a nosotros, y el Espíritu de Dios da testimonio con nuestro espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios da testimonio con nuestro espíritu, empezamos a entender lo que Dios nos está diciendo. Y empezamos a entender bien estas palabras que les dice Jesús a los suyos y a aquellos que se fueron. Mis palabras son espíritu y son vida. La carne nada aprovecha. Lo que les he hablado es espiritual, deben entenderlo así, porque si no, no lo entienden. Como no lo entendían aquellos que se escandalizaban y decían que duro mensaje, ¿quién puede llevarlo? Y se fueron. Y fíjese lo que perdieron. Perdieron la vida, perdieron el seguimiento a aquel que le venía a hablar a ellos
en el Espíritu, a darles la vida a través de esa palabra que les entregaba y que debía ser obrada, actuada, para poder ser testigos de la vida en sí propio, en uno mismo, y a su vez comunicarlo con el énfasis que corresponde a todos aquellos que nos rodeaban y para los cuales tenemos siempre esa asignación, todos los cristianos, cuando realmente lo somos en serio, cuando hemos nacido verdaderamente de nuevo del agua y del Espíritu, y entonces somos verdaderos testigos del Señor. Entonces nosotros damos testimonio de lo que hemos visto, somos testigos de lo que vemos, y lo que vemos cuando obramos la palabra, cuando encarnamos la palabra porque la entendemos, es aquello que Dios hace en cada uno de nosotros, lo que hacen todos aquellos que lo reciben, pero nosotros mismos contemplamos como quien se mira a sí propio por dentro, como si tuviéramos un espejo interior. Vemos entonces los cambios que vamos experimentando y son los cambios que el Señor va haciendo cuando su palabra en nosotros va haciéndose carne, se va encarnando, la vamos encarnando, la vamos viviendo. Somos aquello que decimos. Fíjese, acá Jesús, uno dirá, ¿se extrañó de la actitud que tuvieron aquellos que se fueron? No, no se extrañó. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes eran los que no iban a creer. Más aún, sabía quién lo iba a traicionar. El entendimiento de Jesús era tan abarcativo que se puede decir que abarcaba todo el universo, todo el tiempo y todo el espacio. Claro, Jesús ve la actitud de estos discípulos suyos que se iban. Sí. Y se dirige entonces a los 12 que quedan con él, porque Pedro y los otros no se habían ido, estaban ahí. Y les pregunta, ¿ustedes también quieren irse? Fíjense, dijimos recién al comenzar la consideración, qué atinadas las palabras de Pedro, ¿no? ¿A dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Mire qué bien definido, las palabras de Jesús son palabras de vida eterna, son palabras de vida y para vida. Usted me dirá, pero como la palabra es vida, sí. La palabra es desde el principio. Todo lo hizo Dios por la palabra, y nada de lo que hizo Dios fue hecho sin la palabra. Por eso siempre leemos nosotros y solemos repetir que en el principio era la palabra, ¿sí? La palabra que estaba con Dios, que vino al tiempo, que estuvo con los hombres, que no deja de estar ni con Dios ni con los hombres, la palabra que es permanente, la palabra que es Dios. Y Dios es creador, y Dios es regenerador en Cristo Jesús, y Dios es iluminador y santificador en el Espíritu Santo, y Dios es el todo en nosotros, y la palabra de nuestro Dios, encarnada por el hombre Jesucristo, Dios asumiendo la naturaleza humana, esa palabra entre nosotros, si es escuchada, no meramente oída, como la escuchó Pedro, por ejemplo, y alcanzó a discernir que son palabras de vida y para vida, de vida eterna y para vida eterna. Esa palabra en nosotros es regeneradora, es la que nos devuelve otra vez al estado por el cual del cual nos hace el Señor. Verdadera imagen y semejanza suya, porque somos obras de las manos de un Dios creador que nos ama y que quiere lo mejor para su creación, para lo mejor de su creación, y lo mejor para Dios somos nosotros. Somos amados por Dios y Dios quiere para nosotros lo mejor entonces, y lo mejor es la vida, y la vida que de Dios procede. Y aquí con estas palabras que el Señor está dirigiendo, aquí estamos en el capítulo 6, hermanos, de este capítulo, este pasaje eucarístico, ¿no? En el Evangelio de San Juan, ¿no es cierto?, donde se extiende el Señor a propósito de la Eucaristía, ¿no es cierto?, del valor de su carne, el valor de su sangre. Bueno, estas palabras entonces son vida y para vida. Fíjense, por eso no es un mero oír de la palabra, porque nosotros en general, cuando escuchamos la palabra, como ocurría en este caso que estamos analizando,
¿Qué tendemos a entender de lo que escuchamos? Y a entender lo que se nos dice conforme a una humana lógica, a lo que la razón nos indica, qué nos quiere decir. Y nos quiere decir esto, es lógico, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo un hombre nos va a dar a comer su carne y beber su sangre? Bueno, afuera, ya la lógica humana que se detiene ahí. ¿A dónde se detiene? Se detiene en el límite del espacio y del tiempo. No va más allá. Y más allá del límite del espacio-tiempo está la vida. Cuando hablamos de eternidad, hablamos de trascender el tiempo, no de detenernos en el límite temporal. Porque entonces de ahí no podemos trascender ni alcanzar la dimensión que Dios quiere y finalmente hace en todos nosotros que somos aquellos que lo escuchamos y lo discernimos de la manera en que lo recibimos. Fue dicho espiritualmente, mis palabras son espíritu, dice, y son vida. La carne no aprovecha nada, no se detenga tanto en la carne. Es como los israelitas que se detienen en la letra cuando entienden o quieren interpretar la ley, y entonces se quedan también sin entender lo que se les está diciendo, porque se quedan en el límite que no llega a ser vida, y por lo tanto permanecen en algo que se opone a la vida y que no es vida y que es muerte en definitiva. Esta palabra es para vida. Por eso, Pedro, tú tienes palabras de vida eterna, vida eterna. Bien que lo entiende Pedro. Por más que no fuera un letrado, que no fuera un hombre académico ni cosa por el estilo, pero bien que escuchaba, no solamente oía las palabras de Jesús, le ponía el alma. Estaba todo Pedro ahí al servicio de la escucha de esa palabra, por eso la entendía, por eso la sintonizaba en la frecuencia en que era dicha por Jesús. Frecuencia espiritual. Sí, el Espíritu estaba en Pedro, estaba iluminando en Pedro. Y entonces Pedro entendía. Y todos los que son como Pedro, todos los cristianos verdaderos, entendemos las palabras de Jesús. Y recibimos el cuerpo y la sangre, sí. Participamos del hecho eucarístico, claro, es permanente en nosotros. En el sentido que tiene, por supuesto. No el sentido carnal, literal, que le daban estos que escuchaban y no entendían, porque no escuchaban en realidad. Oían, pero no escuchaban. Y acá la clave está en escuchar. Es recibir bien esas palabras, metabolizarlas como corresponde, trascender el mero límite de la razón al entenderlas, entonces darse cuenta que el hecho de encarnar la palabra de Jesús, el hecho de discernir el tema eucarístico y sentarse a la mesa eucarística, hace de nosotros comensales para la mesa de la vida, con el alimento que es para permanencia en vida eterna. ¿Lo entendemos así? ¿Qué te parece, Patricia? Pues que también, Miguel, quizás para muchos de nosotros es difícil entender lo que nos dice el Señor en su palabra. Pero seamos como Pedro, creerle, confiar plenamente en Él y decirle, ¿no? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y en esa medida, en esa confianza que tengamos en nuestro Señor Jesucristo, veremos realmente lo que Él nos propone. Veremos realmente, verdaderamente. No se trata, cuando muchas veces escuchamos la palabra, oímos la palabra, ¿no? Entonces surge en nosotros, claro, es una costumbre que está muy instalada porque es lo que aprendimos por todas partes. Hasta que no recibamos el Espíritu de la vida, el Espíritu de Dios, no podemos ascender en una comprensión a la cual no tenemos o no arribamos porque estamos limitados por esta naturaleza caída que somos, y en ese sentido nuestra razón es como que tiene, recién lo comentábamos, tiene un límite y no alcanza las dimensiones elevadas, las del ascenso a los cielos. Claro, y entonces, sí, la palabra en nosotros, uno diría, la palabra de Dios.
Si no la creemos, no aprovecha. Claro, no es cuestión de escucharla y ponerse a debatirla desde la razón con el Señor, buscando, como se ha hecho tantas veces, ¿no? Tantos autores. Y no vamos a pensar que todo es de mala fe, pero sí desde el límite de un entendimiento que no alcanza. ¿Cuántas veces sí, debatimos, discutimos el sentido y le buscamos un sentido que tiene desde una lógica humana, pero no llegamos entonces a la frecuencia espiritual? Por eso el Señor, ¿qué nos dice a nosotros? La cuestión es creer, hermanos. No ver para creer, sino creer para después ver. Usted cree, siempre partimos del mismo punto de partida, de la misma base. Usted cree, y si cree, obra en consecuencia. Y ahí va a empezar a entender, porque la misma experiencia y los mismos hechos que se van a ir manifestando en usted mismo, le van a ir explicando y ayudando generosamente a su razón todavía desorientada en un principio, qué es lo que el Señor le está diciendo y haciendo, sobre todo en usted. Y ahí va a crecer su fe y va a crecer usted. Va a crecer en este camino de la vida, que es un camino que termina en la plenitud de la vida, precisamente. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor, Patricia? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta palabra que tanto nos ilustra, que tanto nos eleva, que nos conduce siempre a la vida, que nos hace ver aquello que es imposible para la débil y limitada razón humana. Vamos ascendiendo ahora, Señor, porque te hemos creído, y tú nos llevas, nos conduces, nos elevas por encima de todos los cielos, al lugar donde tú has preparado lugar para todos nosotros, el lugar de la plena vida. Lo creemos y en tu nombre lo esperamos, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Y amén.